Ahora, y ya con estos datos podemos decir que aún el paciente tenga una historia de fumador o que sea mayor de edad, la probabilidad de que sea canceroso es menor del 4%. ¿Cuándo y a quién tomarle una biopsia? Entonces, para continuar haremos una pregunta. Aquí hay una tomografía computarizada de un pequeño nódulo de un paciente de 68 años que se presenta con tos. El nódulo es especulado, tiene aproximadamente 1,5 centímetros de tamaño y se realiza una exploración por PET que muestra una absorción significativa, pero solo en el nódulo. Este es el estado del nódulo y ahora tenemos que hablar del estado fisiológico del paciente. Tiene un BEF1 del 30% de lo previsto, así que tiene un enfisema muy severo, le falta el aliento simplemente subiendo un tramo de escaleras que tiene en su casa. Entonces, ¿qué hacemos con este nódulo pulmonar? Lo enviamos a cirugía, lo radiamos, recomendamos una tomografía de seguimiento, le hacemos una biopsia o simplemente decimos, estás tan enfermo que vamos a enviarte cuidados paliativos. Al final de esta parte de la plática, espero podamos resolver todas estas opciones y decidir cuál es la mejor para un paciente de 68 años. Entonces, ahora ya decidimos que este paciente debe ir a biopsia. ¿Cómo justificamos y medimos la probabilidad de cáncer antes de tomar la biopsia? Aquí podemos clasificar la prueba como de probabilidad baja, que significa un riesgo menor del 10% de desarrollar cáncer, de alta probabilidad, que es más del 70%, o lo que es la mayoría de los pacientes, la probabilidad intermedia de un 5 a un 70%. La respuesta a cuando decidimos la biopsia y cómo lo hacemos es diferente para cada uno de esos grupos de individuos. Y finalmente lo que quiero enfatizar es lo que una biopsia puede decirnos y por asociación lo que no nos va a decir. Así que hablemos de esa probabilidad y qué hacemos con ella. Así que si imaginamos que este es un péndulo de un reloj y que para el lado izquierdo el péndulo marca una baja probabilidad y para el lado derecho una alta probabilidad de cáncer. Y en medio lo que más problemas generan y cómo hacemos para determinar qué grupo se beneficiará de la biopsia, debemos de tomar en cuenta esos factores que llevará al péndulo a la izquierda o a la derecha. La edad, el tamaño, cómo se ven los bordes, el paciente es fumador, en qué parte del pulmón se encuentra y si se le efectúa un PET, si capta o no capta. Y ya con esto podemos clasificar al paciente en una de esas probabilidades. Ahora, se encuentran los nódulos de alta probabilidad en pacientes mayores. Los nódulos de baja probabilidad se van a encontrar en pacientes más jóvenes con bordes lisos, en pacientes con lesiones negativas en PET. ¿Dónde establece uno ese corte? Podemos decidir por nosotros mismos y también nuestro paciente tiene que involucrarse en las decisiones. Nuestro objetivo final es decidir si el nódulo es benigno o es maligno. ¿Cómo llegamos a esto? Por medio de la extracción o por medio de dejar pasar el tiempo. Esa es la única forma de saber si un nódulo es benigno, maligno, es que lo quitemos o que le demos la prueba del tiempo. Si es un nódulo de baja probabilidad, podríamos intentar probar su benignidad sacándolo, extrayéndolo. Bueno, esto no lo recomiendo para las personas que tienen una baja probabilidad de cáncer. Queremos mantener la mayor cantidad de pulmón en nuestros pacientes. Así que en los pacientes de bajo riesgo, lo que usamos es la prueba del tiempo. Por otro lado, si la probabilidad de cáncer es muy alta, queremos probar y lo que debemos hacer es poner el tejido bajo el microscopio. Podemos hacer esto con una biopsia o simplemente la quitamos.
Y hablaremos de esto cuando decidamos entre esos dos procedimientos y cómo determinamos cuál hacer. Entonces, para continuar, haremos una pregunta. Aquí hay una tomografía computarizada, el nódulo es espiculado, tiene aproximadamente 1,5 cm de tamaño y se realiza una exploración POT-PET que muestra una obstrucción significativa pero solo en el nódulo. Ese es el estado del nódulo y aquí vemos que lo que hacemos es enviar el paciente a cirugía. Esa es la respuesta. Entonces, ¿cuándo es apropiado biopsiar a un paciente con un nódulo pulmonar? Quiero enfatizar que si tenemos un paciente con un nódulo que parece cáncer, un nódulo con una alta probabilidad, si está sano, con una buena función pulmonar, sin enfermedad cardíaca y ninguna otra comorbilidad importante, entonces hacer una biopsia no te sirve para nada. Probablemente debemos ir con nuestro cirujano de tórax, pedirle extraer ese nódulo y esa va a ser nuestra biopsia y también tu tratamiento. Porque una biopsia negativa no puede dejarnos lo suficientemente tranquilos como para dejarlo observando. Ahora, se envió el paciente a uno de mis colegas cirujanos de tórax y trabajo con muchos cirujanos muy buenos. Y él tiene una conversación con el paciente y le dice, sí creemos junto con el doctor Castro que esto es un proceso canceroso y creemos que podemos hacerte una operación para curarte este cáncer. Pero tienes una enfermedad cardíaca y tienes una enfermedad pulmonar y me gustaría estar 100% seguro antes de que te duerma y te corte el pecho. Me gustaría tener una biopsia antes de someterte a riesgo de una cirugía. Así que las dos respuestas son, no hacemos biopsia a personas sanas, pero si el cirujano cree que necesita una respuesta de malignidad o si el paciente exige esa respuesta antes de la cirugía, es una situación en la que está bien hacer una biopsia. Debemos tener esto en cuenta. Ahora, ¿qué hay de otras situaciones en las que podemos hacer una biopsia cuando necesitamos un diagnóstico para facilitar el tratamiento? Así, un paciente que no puede someterse a cirugía bajo ninguna circunstancia, es mejor tomarle una biopsia. Puntos importantes de esta parte es que no nos debemos apresurar a hacer una biopsia en cada nódulo pulmonar, ya que la mayoría de ellos son benignos, pero no podemos probar que sean benignos con una biopsia. Solo podemos demostrar que es benigno sacándolo o dándole tiempo. ¿Cuándo hacemos una biopsia? Cuando la necesitamos para tomar decisiones de tratamiento, cuando las pistas clínicas y las imágenes son discordantes y eso pone la probabilidad de cáncer justo en medio. Y finalmente, lo que una biopsia puede decirte es demostrar que tienes cáncer, pero no puede probar la ausencia de cáncer con una biopsia. Y mientras nos repitamos esto con suficiente frecuencia, no usaremos mal este procedimiento invasivo.